Los registros akáshicos son un término sánscrito que significa cielo, espacio o éter. Y se trata de un conjunto de conocimientos místicos codificados en un plano de existencia no físico. Han existido desde antes del comienzo de la creación e incluso más allá. Estos archivos o bibliotecas akáshicas son registros que codifican la experiencia humana universal en todos los campos de la ciencia y la filosofía religiosa. Toda la experiencia fenomenal, incluyendo el conocimiento trascendental, está codificada en ellas. Los que apoyan esta verdad afirman que el conocimiento de los pueblos antiguos, de varias culturas, está registrado para aquellos que deseen acceder a este conocimiento, ya sean pueblos de los países del Himalaya, Egipto, Persia, Grecia, Lejano o Medio Oriente, Mongolia, China, hebreos o cristianos, e incluso druidas y mayas. Sus historias existenciales sobreviven aquí. Los antiguos sabios del Himalaya sabían que cada entidad del alma, ya sea humana, criatura o planta, ha registrado cada momento de su existencia en un banco de memoria. Este banco de memoria pertenece a toda la civilización en el tiempo y el espacio. Se dice que Nostradamus adquirió conocimientos predictivos al acceder a la Akasha, utilizando métodos derivados de los oráculos griegos y estudiando el misticismo cristiano, sufí y la cábala. Los registros akáshicos son también conocidos como el Salón de los Recuerdos o el Salón de las Bitácoras. Cada reino tiene su propia sala, donde hay un diario de las vidas de cada alma individual en la tierra. Todos y cada uno de los actos, buenos o malos, se registran bajo el nombre de nuestra alma. Los registros se pueden encontrar en el reino al que pertenece el alma. Cuando el alma progresa o cae y se mueve a un reino más alto o más bajo, los registros la siguen. Los registros akáshicos contienen los recuerdos de todas las vidas que hemos llevado en la Tierra. Cuando las almas de la Tierra están en un sueño profundo y sin sueños, sus mentes subconscientes hacen entradas en los registros akáshicos. Cuando la mente subconsciente de un alma terrestre se adormece, el guía espiritual de esta persona continúa actualizando los registros akáshicos. Ninguna alma lee los registros de otra persona, excepto en raras circunstancias en las que ayudará en el progreso espiritual del alma y después de que el permiso sea concedido por el alma alta y buena de ese reino. Cuando un alma se gradúa en el siguiente universo, el registro también viaja con ella. Un teósofo austriaco y más tarde fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner, utilizó el concepto de los registros akáshicos principalmente en una serie de artículos en su revista Lucifer Gnosis, de 1904 a 1908, donde escribió sobre la Atlántida y la Lemuria, temas relacionados con su supuesta historia y civilización. Se cree que el acceso a estos registros activa capacidades sobrenaturales como el viaje en el tiempo, la telepatía, la lectura de mentes, el poder de curación, etc. Los registros akáshicos son una dimensión de la conciencia que contiene un registro vibratorio de cada alma a lo largo de su viaje. Este cuerpo vibratorio de conciencia se halla íntegramente en todas partes y se puede acceder a él en todo momento y en todo lugar. Supongamos, pues, que en tu vida pasada fuiste un doctor o una doctora
Y sucede además que en esta vida, en tu actual vida, estás pasando por un momento de enfermedad. Entonces, lo normal será ir al doctor, que te atiendan y te receten ciertas medicinas para sanar tu enfermedad. Pero, ¿y si en tu vida pasada tú ya obtuviste esos conocimientos que te hacen falta para sanarte? ¿Cómo acceder a estos conocimientos? ¿Cómo desbloquearlos? Pues a eso es a lo que se refieren los registros akáshicos y la habilidad para acceder a esta dimensión de la conciencia. Una dimensión de conciencia es una esfera del mundo invisible que los seres humanos podemos identificar y experimentar a través de sus cualidades, características o rasgos. Por ejemplo, el estado de sueño es una dimensión de la conciencia que contiene diferentes niveles de actividad que los seres humanos podemos identificar y experimentar. Otras dimensiones de la conciencia se pueden identificar como diferentes regiones de la mente: el consciente y el subconsciente, la zona de la memoria, las áreas de las capacidades musicales o las matemáticas, y áreas del cerebro que gobiernan nuestras capacidades físicas, etc. Lo que todas estas dimensiones de la conciencia tienen en común es que, aunque son invisibles, sabemos que existen. Durante el proceso de acceso a o apertura de los registros akáshicos, pasamos desde un estado de conciencia humana ordinaria hasta un estado de conciencia universal divina, en el cual reconocemos nuestra unidad con lo divino en todos los niveles. Este estado de conciencia nos permite percibir las impresiones y las vibraciones de los registros, o en otras palabras, nos permite ver todo el conocimiento que hemos obtenido no solo en esta vida, sino en todas las vidas pasadas. Durante los siglos, los registros akáshicos fueron dominio exclusivo de los místicos, los santos y los eruditos. Y era razonable que fuese así. El poder y la sabiduría infinitos disponibles en los registros akáshicos no se pueden dejar en manos de cualquiera. De ahí que fueran confiados a aquellas personas que estaban bien preparadas para tal responsabilidad. Tanto en las tradiciones orientales como en las occidentales, ha habido escuelas de misterios que preparaban a los buscadores para el conocimiento esotérico. Se sabe que la formación era rigurosa y estricta, con el fin de asegurar la santidad del trabajo, protegiendo de este modo tanto al iniciado como a esta dimensión de conciencia. Acceder a estos registros puede ser fácil o no, pero todo va dependiendo del tipo de persona que seas. Por lo general, aprender a hacerlo requiere de paciencia. Así es que, si eres paciente, quizás te resulte fácil. Pero si no lo eres, entonces será más difícil. Para saber si verdaderamente los registros akáshicos funcionan o son reales, solo podemos hacer dos cosas: aprender a leerlos y cerciorarnos nosotros mismos que esto es real. Y por otro lado, acudir con alguien que los pueda leer por nosotros, dándole permiso y permitiéndole acceder a nuestras vivencias. Si este video llega a 10,000 likes, subiré un video explicando cómo acceder a los registros akáshicos. Yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Qué son los registros akáshicos?